Bienvenidos a esta segunda mesa del día de hoy, segundo día, y séptima mesa del Congreso. Tengo el honor de moderar una mesa que lleva el título Lecturas metafísicas de la literatura hispanoamericana. Y os voy a presentar a Diego López, a mi derecha, con una ponencia que se titula La idea de Transfinito en O4 de Héctor Hernández Montesinos. Os presento a Diego muy brevemente. Diego López es escritor, joven investigador independiente en literatura hispanoamericana, se especializa en literatura marginal y vanguardista, ha desarrollado su carrera académica en la Universidad Complutense, donde cursó Filología Hispánica y el máster de Literatura Hispanoamericana, y actualmente dirige la revista literaria de vocación transatlántica, Codex Futurista. Así que, bueno, te doy la palabra cuando quieras. Bueno, pues antes que nada quiero decir que para mí es un gusto volver a la que es mi casa intelectual, que es esta facultad, y también al departamento al que de alguna manera, bueno, pues yo me debo, que es al departamento de literatura hispanoamericana de la Complutense, y también quiero decir que si pudiese volver a cursar el máster de literatura hispanoamericana, lo haría con muchísimo gusto, pero no puedo. Así que no hay ese miedo a los cursos sinceramente. Así que, bueno, yo voy a empezar mi ponencia presentándoos un libro que para algunos no será reconocido. De hecho, personas como Neil Vince conocen personalmente al autor y tengo en mente que son colegas, y que es un libro muy especial por su adscripción genérica y también por la idea de literatura que nos presenta, una idea de literatura que se aleja normalmente de lo que podemos concebir como puramente literario, y ya se acerca mucho más a cuestiones como los códigos binarios, los códigos QR, el manejo de diferentes textos que no son literarios, como noticias, como artículos académicos, etcétera, que se incluyen dentro de él y que pasan a formar parte de un constructo, de un artefacto que netamente sí que es literario porque está inscrito dentro de una ficción. Entonces, esto es O4. Antes de empezar, quiero decir que O4 es el tercer tomo, el tercer volumen de la trilogía de la arquitectura de la mentalidad. Esta es la trilogía que básicamente en la que Héctor Hernández Montesinos, el autor, ordena su obra poética, si podemos denominarla como poética, porque ahora vamos a ver que hay muchísima idea genérica en todo esto, y no solo de género literario, sino también del periodístico, del científico, etc. Entonces, yo básicamente analicé este libro 4 atendiendo al concepto de transfinito. Este concepto de transfinito no lo he tomado yo al azar. ¿Por qué? Porque este concepto, bueno, lo acuñó un filósofo español que emigró en la guerra civil a Venezuela, que se llama Juan David García Vaca, y este escritor, filósofo, que tenía mucha relación con la ciencia, sobre todo con la ciencia, un filósofo científico, podríamos decir, pues está explícitamente mencionado en O4. O sea, yo lo conocí porque en un texto de O4 sobre menciones se dicen unas pocas palabras de él. Entonces, Héctor Hernández Montesinos conoce a Juan David García Vaca y lo ha leído. Lo que yo he hecho es utilizar la filosofía de Juan David García, de García Vaca para analizar O4 y ver en qué medida esa filosofía se refleja en este libro. Y como ahora veremos, el reflejo de su filosofía es bastante importante en este libro. Como iba diciendo, él acuña el término de transfinito. ¿Qué es el transfinito? Pues Juan David García Vaca lo define como la capacidad de trascendencia del hombre, la capacidad que tiene el ser humano, la potencia de desdefinir o deslimitar todo lo que le rodea, incluso a sí mismo. Un ejemplo muy claro de esto es la creación, por ejemplo, de un martillo. O sea, el ser humano, cuando crea un martillo, está de alguna manera creando una extensión de su propio brazo. Pero es una extensión
que de alguna manera hace una función que el propio brazo del ser humano no puede, que es clavar un clavo con muchísima fuerza. Entonces, esto, Juan David García Vaca lo llama como un proceso de translimitación, un proceso de transmititud. ¿Por qué? Porque el ser humano está de alguna manera desdefiniendo lo que es un brazo y a través de la técnica pues lo modifica, y a través de la creación de herramientas y de este tipo de cosas. Entonces, este concepto de transfinito, que normalmente Juan David García Vaca, el filósofo, lo aplica más a la ciencia, ¿no? Por el proceso de innovación tecnológica, etcétera, cómo ese proceso va desdefiniendo lo que es el ser humano. Héctor Hernández Montesinos lo aplica a la literatura. Pues ya estamos viendo aquí como dos disciplinas que normalmente están separadas, como la ciencia y la literatura convergen en un mismo libro. Y esto es una cuestión muy importante para entender lo que es O4 y lo que es la literatura de Héctor Hernández Montesinos. A la vez que esto queda reflejado en las extensiones del ser humano, las herramientas, también queda reflejado en la propia identidad del ser humano. El ser humano también define su propia identidad, es decir, se hace diverso. El ser humano, podríamos poner como ejemplo máximo de esto a Pessoa, por decir algo, o a Tomé de Bombillos, lo que le diga. Es decir, este proceso también es un proceso de transmisión. ¿Por qué? Porque el ser humano asume dentro de sí componentes de lo ajeno, de lo otro, de lo que tiene enfrente, y de alguna manera emborrona su propia identidad. Y esto también pues, queda reflejado en este libro de Héctor Hernández Montesinos. Ahí tienes una cita de Orwell que explica un poco más profundamente lo que es este concepto, pero creo que lo principal es lo que acabo de mencionar. Entonces, ahora voy a pasar a explicar cómo se refleja este concepto filosófico en la nematología. Nematología en grandes rasgos, esto lo cojo del materialismo filosófico, una filosofía. Nematología puede asignarse a los temas. No es exactamente los temas, pero puede asignarse a los temas para que nos entendamos. Entonces, voy a leer este fragmento. Este fragmento se titula Conjunto Vacío 1. Es un fragmento que está al inicio de O4 y en él pues, se nos dice lo siguiente. El mundo, tal como lo conocíamos, ya no existe. Nada se hizo cuando aún hubo esperanza. A lo sumo podemos ahora algo más intentar reconstruir lo que significó la humanidad antes de enfrentarse a su propio colapso y a su posterior destrucción. Cierta parte de la arqueología ha visto en dicha catástrofe una consecuencia lógica o de cierta correspondencia entre lo que sabemos de los humanos y lo poco que ha quedado de ellos. Este libro no juzga dichos actos, tampoco las decisiones que tomaron con respecto a su sobrevivencia. La Tierra es hoy un planeta extinto. Como vemos, esto es poesía, esto es novela, no lo sabemos. Esto más que nada parece la escritura de un artículo antropológico, de un libro de antropología o de filosofía. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que el marco narrativo de O4 es el siguiente. Estamos ante una humanidad que se ha extinguido y un ser que puede ser un humano evolucionado o un ser extraterrestre viene para de alguna manera investigar o ver qué es lo que ha sucedido con esa humanidad. Esto es muy parecido a lo que hace Juan Ángel Asensio en Antropología Poética de la Especie Humana, es prácticamente lo mismo. Es ese marco narrativo que nos expone a nosotros mismos, a la humanidad, desde una perspectiva externa, pero externa a nivel cósmico. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí de la misma manera? Pues que estamos ante un marco narrativo que convierte a este libro en literatura puramente proyectiva. Es decir, según Fernando Ángel Moreno, profesor de esta casa, la literatura proyectiva tiene en común en varios géneros, la literatura maravillosa, fantástica, etcétera, entraría dentro de esta literatura proyectiva, tiene en común que nos presenta avances tecnológicos que son imposibles en el momento de la producción de esa literatura. Luego, dentro de ella, varios subtipos, donde encaja este libro O4 es en la literatura proyectiva prospectiva. ¿Por qué prospectiva? Porque estamos ante una suerte de ciencia ficción, pero que no sirve puramente para entretener,
sino que hay una crítica detrás de esta ciencia ficción. ¿Qué tipo de crítica hay? Pues evidentemente, como podemos ver aquí, hay una crítica a la acción destructora del propio ser humano, de su casa, de su planeta. Entonces, es una literatura que se hace no con fines, bueno, pues ociosos, sino que se hace para criticar una situación actual que puede tener que ver con el medio ambiente, con la dinámica destructiva del capitalismo actual, etc. Por eso es perspectiva. ¿Y qué es lo que sucede a la vez? Que si insertamos esta literatura dentro de la literatura perspectiva, este libro, el yo autorial dentro de Hernández Montecinos se disuelve. ¿Por qué? Porque ya no es él el yo autorial que habla en este libro, sino que es un conjunto de escritores anónimos, ancestrales, que formaron parte de la humanidad, pero que ahora ya no sabemos nada de ellos. En una conversación privada que he tenido yo con nuestro Hernández Montecinos, me dijo que el futuro de la literatura era el anonimato. Esto es muy importante también para entender qué es lo que piensa Héctor Hernández Montecinos sobre la literatura. No sé qué pensáis vosotros, si el futuro de la literatura es el anonimato. Desde luego él lo que hace en este libro es eso, es volver anónimos todos estos textos que él mismo ha escrito y de alguna manera asociarlos a poetas o escritores que ya nadie sabe quiénes son, que son humanos pero que nadie sabe quiénes son. Entonces la delegación autorial, como recuerdo ahí, queda disuelta. Ya no hay delegación autorial, ya no hay relación entre el yo autor y el yo que habla en el libro. Puede haber una relación cultural, pero ficcionalmente eso queda auto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el transfinito? Pues muy sencillo. Aquí se está definiendo él mismo como autor. ¿Por qué? Porque él inserta este libro en la literatura perspectiva y esto le lleva a su vez a que su yo autorial quede dibujado y que asocie estos textos a autores que nada tienen que ver con él, que son autores anónimos. Esto de alguna manera es una asunción del otro y esto es la perfinitud. Es él, Héctor Hernández Montecinos, se vuelve diverso, se vuelve de alguna manera una voz oral, una voz grupal. Vuelvo a citar aquí el libro Antología Poética del XIX de Ángela Ascensión, que sucede exactamente lo mismo. O sea, que vemos que no es algo que solo se ve aquí, sino que también hay otros ejemplos en la literatura actual sobre este tipo de técnicas. Bueno, aquí algunos aspectos más. Es una cosa muy interesante la idea de escritura que hay en este libro, sobre todo porque se entiende la escritura como escritura en sí misma. Héctor Hernández Montecinos, en Buena Noche Luciana, que es un libro de ensayo que tiene, dice que los géneros son convenciones de lectura, pero no de escritura. Y recalca que son convenciones de lectura comerciales, muchas veces. Entonces, lo que realmente hace es una escritura en bruto. Es una escritura literaria en bruto que está, de alguna manera, deshecha de cualquier tipo de descripción genérica, porque él entiende que eso es la literatura pura, por así decirlo. Yo estuve en el artículo en el que paso por esta conferencia, lo he denominado como ritmoescritura, porque también tiene una tendencia ritmática. Y bueno, me quedan más de 3 minutos. Este es un poema en código binario, ahí tenemos la traducción, no me da tiempo a hablar sobre él, pero básicamente veis cómo incluso ya aquí pues, hay figuras y códigos QR, ¿no? O sea, esto realmente nos hace reflexionar sobre lo que es la literatura y el código binario, no es el código binario de todo lo que está traducido, para saber lo que pone y efectivamente por eso. Ese es el poema. Esto forma parte de la tecnología, de las formas de O4. Y bueno, como conclusiones, la idea de transfinito efectivamente permea tanto los temas como las técnicas que usa Héctor Hernández Montecinos en este libro. Y como ya he dicho, esta interpretación mía no parte de la nada, sino que Juan David García Vaca, en que acuña el término transfinito, aparece como personaje dentro de este libro. Y por último, es una reflexión, ¿hacia dónde vamos con este tipo de literatura? ¿Cómo va a ser la literatura del siglo XXI de aquí en adelante, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos, la inteligencia artificial,
todos los códigos, todos los QR, todos los formatos que ya existen, ¿cómo va a ser? Pues esto es un tema de debate, ¿no? Que es interesante debatir en esta mesa, ¿no? Pensando que va a ser la literatura con este tipo de avances. Así que nada, hasta aquí mi presentación y muchas gracias a todos. Vamos a pasar a la segunda ponencia de esta mesa. Voy a presentar a Juan José Gutiérrez Castro. Juan José nos va a leer una comunicación con el título Una vindicación de la gnosis, la cosmovisión gnóstica en las ruinas seculares de Borges. Os presento a Juan José. Nació aquí en Madrid, obtuvo el grado de español en 2002 en esta casa y además ahora actualmente estudió el máster en literatura hispanoamericana y actualmente cursa doctorado. Ha colaborado en algunas revistas y publicado también en algunas revistas y pues adelante. Muchísimas gracias. Solo un pequeño detalle, en 2002 yo tenía o bien un año o 2 años, entonces sería un poco raro que Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a participar en este sexto seminario de estudios de posgrado en literatura hispanoamericana. Y bueno, como ha dicho el título de esta ponencia es una vindicación de la gnosis, la cosmovisión gnóstica en las ruinas seculares de Jorge Luis Borges. Entonces, para entender mejor el tema de mi ponencia, voy a ir directamente al grano a explicar qué es el gnosticismo y cuál es su cosmovisión. Entonces, el gnosticismo podemos decir que es un conjunto de corrientes filosóficas y metafísicas vinculadas a los primeros siglos de la era cristiana, principalmente los siglos II y III, aunque probablemente fuera anterior. Vale señalar que el gnosticismo además es considerado herético por parte de la Iglesia. Entonces, ¿cómo nos ha llegado? ¿Qué testimonios tenemos de fuentes gnósticas? En primer lugar, habría que hablar de fuentes indirectas, que están comprendidas por las obras de heresiología eclesiástica. La principal de ellas sería el Adversus Hereses o contra las herejías de Ireneo de León. Y me interesa esta obra porque de hecho Borges la citó, de hecho la libra la cita explícitamente. Y luego, por otro lado, también habría que hablar de fuentes directas que nos vienen a partir del descubrimiento en 1945 de la biblioteca de Nag Hammadi en el Alto Egipto. No obstante, Borges escribió los cuentos de sus ficciones, se publicó en 1944 y por lo tanto estas fuentes no podemos tenerlas en cuenta, ¿no? Porque es un año después. Entonces, bueno, ¿en qué consistiría en todo caso lo que es la cosmovisión gnóstica o a partir de dónde surge, ¿no? Digamos, esta corriente? Los gnósticos parten del problema de la existencia del mal en el mundo, ¿no? Para ellos, esta realidad es una realidad, es un cúmulo de virtualidades, podemos decir, ¿no? De espejismos, de ilusiones, ¿no? Que conforman una realidad, digamos, imperfecta. Entonces, para ellos es imposible que, siguiendo sobre todo sus exégesis de la Biblia, digamos, es muy difícil pensar que un Dios perfecto haya podido crear tal cosa, y por lo tanto, la respuesta que ellos dan a este problema es concebir la dualidad de la divinidad, ¿no? Entonces, por un lado, habría una suerte de Dios imperfecto, ¿no? Que sería el que ellos denominan el demiurgo, porque hay un elemento platónico muy claro, que, digamos, se correspondería con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Génesis. Entonces, por encima de este Dios habría, por otro lado, un Dios que es el Dios verdadero, es el Dios trascendente, ¿no? Sería una divinidad que está, digamos, que no está condicionada por los lazos terrenales, sino que está alejada del mundo, y que los gnósticos llaman como, eso denominan,
muchas veces como Deus Asconditus, en griego Theos Agnostos, ¿no? Entonces, este Dios trascendente en todo caso sería aquel que está predicado por el Nuevo Testamento, según los gnósticos. Bien, ¿cuál es el esquema de la cosmogonía, del mito gnóstico? Primero habría que hablar de tres planos. El primero de ellos, el más importante y el originario, sería el plano espiritual, ¿no? Que estaría conformado por el pleroma, es el espacio donde se encuentra este Dios trascendente, que además los gnósticos le dan distintos nombres también, por ejemplo, Padre trascendente, bueno, ya lo he dicho, Deus Asconditus, Amorfo, Silencio, etc. Hay otras denominaciones. Y entonces, a su vez, este Dios inefable está rodeado por una serie de emanaciones que se llaman eones, que conforman también el pleroma. Entonces, por una suerte de error de cálculo en el que ahora no voy a entrar, uno de estos eones sufre una caída, que es la caída metafísica. Por lo cual, ese plano, digamos, espiritual, sufre, digamos, o tiene una duplicación, ¿no? Como si fuera una especie de reflejo deformado de esa misma realidad originaria, sufre lo que sería, en un plano inferior, el plano psíquico, que es donde se encontraría precisamente ese eon que se convertiría en precisamente el demiurgo, ¿no? Este demiurgo, digamos, entra dentro del plano psíquico que está conformado por los 7 cielos planetarios, que a su vez, digamos, están conformados por 7 arcontes. Igual que pasa con los eones, ahora pasa como, digamos, como si fuera un reflejo, ¿no? De esa realidad originaria. Entonces, a su vez, este demiurgo crea, digamos, como en el Génesis, crea el tercer plano, podemos decir, que es el plano material, que es nuestro mundo terrenal, ¿vale? Entonces, digamos, este es el esquema de su cosmovisión y a este esquema los gnósticos hacen corresponder 3 naturalezas, ¿no? En primer lugar estaría la naturaleza de los espirituales o neumáticos, no es de la rueda, sino del neuma, es decir, el hálito, el espíritu, el soplo, y que serían aquellos gnósticos conocedores del Padre trascendente, es decir, que poseen la gnosis, es decir, el conocimiento, y además ellos tienen las 3 naturalezas en vida, pero buscan, digamos, desligarse de sus lazos terrenales para liberarse y llegar a una reunificación con la identidad suprema, con la divinidad, a partir de la chispa divina. Luego, por debajo estarían los de naturaleza psíquica, los psíquicos, ¿no? De psique, alma, que serían los comunes cristianos creyentes en el demiurgo, poseedores de fe, pero que ignoran al Dios trascendente. Y por último estarían los materiales, que se conocen como ídicos, son en general los incrédulos, ¿no? Entonces, digamos, esto que tiene que ver con Borges. O sea, yo espero que habéis tenido alguna reminiscencia, ¿no? Después en la obra de Borges. Digamos, esta tradición sapiencial, podemos decir, realmente interesó a Borges, porque además aparece citada, ¿no? En múltiples ocasiones. ¿Por qué le interesó en todo caso? Bueno, pues en primer lugar porque era una herejía y eso a Borges le llamaba la atención. Luego también, digamos, a Borges le interesaba sobre todo este elemento quizá de disquisición, ¿no? De disquisición especulativa o metafísica, que digamos es una tendencia clara en los gnósticos, ¿no? Casi recordemos todo este elemento que dice Borges de la teología, ¿no? forma parte de la literatura fantástica y de alguna manera la respuesta teológica de los gnósticos tiene ese resabio mítico y también, ¿por qué no, de literatura fantástica? Bien, y luego además otro elemento clarísimo que interesó a Borges es precisamente esta idea de la multiplicación de las realidades virtuales de tal manera que se van sucediendo como sueños dentro de sueños y reflejos, ¿no? De reflejos que se van formando. De tal manera que se crea una especie de entramado de realidad laberíntica, ¿no? Entonces, hay un texto, ¿vale?, que se titula Una vindicación del falso Basílides, perteneciente al libro de ensayos Discusión de 1923, que es un texto en el que Borges explica la cosmogonía de uno de estos gnósticos, que es Basílides de Serta,
Y además explica también su acercamiento, su aproximación, cómo él le interesaba el gnosticismo y cómo lo descubrió, ¿no? Y entonces hay una cita que no quiero dejar de leeros, porque es prácticamente precedente de algunos titulares. Que dice así: me consta que muchos la invalidan, pero sospecho que esta desordenada revisión de sueños difuntos puede admitir también la de un sueño que no sabemos si habitó en su calor alguno. Vemos efectivamente esa referencia, que luego será las ruinas circulares, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar, ¿vale? En los gnosticismo de la obra de Borges aparece, podemos decir, de tres maneras distintas. Mencionado explícitamente en ensayos, cuentos y poemas, luego también sirve de inspiración para la estructura de algunos de sus cuentos y, por último, también sirve como base para la lectura e interpretación que hace Borges de algunas obras clásicas. Ahora bien, las ruinas circulares, que es el texto que me voy a centrar ahora, partiría de esas dos primeras modalidades, mención explícita y inspiración para la estructura del cuento. ¿Y el por qué he elegido en todo caso el cuento de las ruinas circulares? Por supuesto que todos conocemos, es Archer, conocido, casi estamos hartos de mencionarlo muchas veces. Pues porque es en el que mejor aparece expresada la cosmovisión gnóstica, en el que mejor se ve ese interés de Borges por el gnosticismo, ¿vale? Básicamente eso. Entonces, aunque es verdad, esto me gustaría aclarar, porque no creo que se haya estudiado, curiosamente, tanto ese costado del gnosticismo como debería. O sea, hay trabajos, pero creo que no son suficientemente exhaustivos y profundos como para dar cuenta de la trascendencia que tiene, o sea, de la huella real que marcó el gnosticismo a la hora de Borges, que es bastante, ¿no? Entre otras tradiciones. Entonces, me gustaría repasar un pelín, o sea, ya sé que conoces la historia, pero me gustaría repasar algunos detalles clave que nos permitan ver precisamente esa vinculación de este punto con el gnosticismo. Recordemos que se nos habla de un viajero, ¿no? Que también se lo menciona como un hombre gris, incluso como mago, antes lo había mencionado. Claro, pensemos por ejemplo en el gnosticismo, es curioso porque uno de los creadores, fundadores míticos del gnosticismo fue Simón el Mago. Entonces ahí vemos la denominación clara, ¿no? Este personaje, como digo, está volviendo a su patria, a su origen. Es una aldea que está en el norte. El punto cardinal es clave en este punto, porque configura la estructura. Entonces digo, este personaje, el viajero, está por cierto herido, presumiblemente está huyendo de un incendio, entonces ya nos recuerda a una idea de que ha caído como un león, es como un león caído. Vuelve a esa aldea en el norte, en la que, por cierto, hay un detalle muy claro, nos dice que se habla la lengua primigenia zen en esta obra. Bien, la lengua zen es la lengua de la religión zoroastriana, ¿vale? Es una tradición primigenia que viene precisamente del norte hiperbóreo, y que es predecesora del gnosticismo, entre otras tradiciones, ¿no? Bien, entonces este hombre herido llega a esa aldea y se vuelve en un redondel que antes fue un templo en ruinas, por eso las ruinas circulares. Va a aclarar esa idea de lo circular, ¿vale? Que es clara dentro de todo el cuento y que también pertenece a la cosmovisión gnóstica, porque la cosmovisión gnóstica, recordemos, es cíclica. El eterno retorno es claro. Entonces, este mago decide soñar un hombre, no soñar con un hombre, sino soñar o crear. Y ahí hay otro elemento muy interesante, que sería la idea gnóstica del engendrador andrógino, ¿vale? O sea, la naturaleza de la androginia digamos, se vincula precisamente con el mito gnóstico, claramente. Entonces llega el momento en el que Borges menciona explícitamente el gnosticismo. Nos dice: en las cosmogonías gnósticas los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil, crudo y elemental como ese Adán de polvo era el grande sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla. Bien, aquí hay algunos detalles que me gustaría, digamos, especificar. La idea de soñar, de crear un homúnculo, ¿no? De un hombre pequeño, podemos decir, se vincula luego con un sucesor del gnosticismo, que es la alquimia, la tradición de la alquimia.
La idea de la creación de la piedra filosofal está ahí muy clara. Y luego además también la cábala, que también tiene que ver con el gnosticismo, sobre todo por todo el tema del golem y del Adán Carmón. Por otro lado, vale señalar la mención del Adán rojo, el rojo Adán, porque luego este hombre que ha sido soñado se nos especifica que se trata de un hombre que era blanco, entonces está el color. Por un lado, eso nos permite, vuelvo a la alquimia, que la última fase del proceso alquímico le corresponde el color rojo, rubero. Pero es que además en hebreo Adán significa rojo, por alquimia, ¿vale? Además tiene otras implicaciones precisamente que tienen que ver con el norte, pero eso no viene a entrar. Entonces, este personaje, cuando empieza a crear al hombre, implora a una deidad que es la deidad del fuego, y el fuego le promete que animará al hombre soñado con la condición de que lo lleve al templo del sur, para una vez instruidos los ritos, los salvador de perdón. Todas las criaturas terráneas son ser real, excepto el soñador, un mago y el fuego. ¿Y cómo es eso? Pues precisamente porque este hombre soñador no se lo quema. Y eso es la señal de que es un simulacro, un fantasma. Entonces, después de una serie de avatares, está el mago, ¿no? Más entretenido, y aquí escucha noticias sobre un hombre mágico en el templo del norte. Antes ha dicho que era el templo del sur. Parecía que es un error. Que no se quema al tocar el fuego, lo cual ahí se ve esta condición de simulacro. Y no es un error. Parece que es un error, parece que si nos han dicho antes que iba al templo del sur, porque de repente dice que era el templo del norte. No, es que todo coincide. O sea, esos sueños se están superponiendo. Lo que ha vivido el mago lo está viviendo la criatura soñada, porque ambos coinciden de alguna manera en planos con sueños distintos, porque todo se está repitiendo. Y eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, finalmente ocurre la destrucción del templo del fuego precisamente por el fuego, o sea, por un incendio. Y esto nos remite al inicio del cuento, porque ha sido desterrado, o sea, está huyendo el personaje por un incendio, presumiblemente. Por eso está herido. Entonces vuelve otra vez, un eterno retorno, ¿vale? Las líneas circulares se destruyen y se van a volver a construir en sucesivos sueños, ¿no? Entonces, el mago piensa refugiarse en las aguas, pero decide al final entrar en el fuego para acabar con sus vidas. Ya es viejo, ya quiere dejar de vivir. Entonces, justo ocurre lo que ya sabemos, no se llega, ¿no? En realidad es también una ilusión, es el sueño de otro soñador. Y ahí es donde ocurre el momento de la gnosis. La gnosis ocurre en el momento en que este personaje descubre que él también es un fantasma, que por lo tanto hay algo que lo está soñando. Ese es el conocimiento. Bien, en definitiva, ya para concluir, me gustaría decir que se trata, en efecto, de clara muestra mítica que nos recuerda a los mitos laberínticos de los gnósticos, y en este Borges superpone varios sueños de tal manera que no sabemos cuál es el real. Soñadores y soñados vivencian el mismo sueño que se repite incesantemente como un reflejo dentro de otro reflejo multiplicado. Ahora bien, ¿dónde está el origen de todo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se abre el turno de preguntas. Sí, Frey. Hola. Diego, esta pregunta es para Diego. Me parece muy interesante lo que nos has expuesto sobre el tema del trance infinito. Y mientras hablabas, pensaba, bueno, quería preguntarte si lo has conectado con el concepto del poshumanismo, con toda esta visión del poshumanismo crítico que justamente cuestiona la manera en la que los humanos desde el humanismo se han relacionado con el entorno y con otros no humanos. Y bueno, parece que ahí hay conexiones interesantísimas. Cuéntame si puedes ampliarnos un poco más sobre eso. Bueno, yo en el trabajo que he hecho no lo he relacionado con el poshumanismo, pero evidentemente pues hay conexiones, y por esa adscripción genérica o subgenérica más bien en la literatura prospectiva, pues sí, hay una fuerte impronta crítica, sobre todo diría yo desde una visión ecocrítica.
en el libro. No es algo en lo que yo he ahondado en mi trabajo, pero si quisiésemos hacer una ampliación del estudio, pues sí, podríamos hacer una interpretación egocrítica también de O4 y ver de qué manera estamos ante una literatura que contiene un programa en parte político no explícito, sobre todo en el sentido de advertir a la humanidad de los peligros del camino en el que estamos yendo actualmente. Y quizá también podría ser incluso una crítica a la propia literatura, ¿no? Entendida como generación de palabras por parte de inteligencias artificiales. ¿A dónde queda el autor ahí en ese espacio, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de esto, de las inteligencias artificiales en la literatura, pues también podría relacionarse con eso. Así que, bueno, simplemente, si quieres tú hacer esa parte, yo encantado. Y así. Bueno, muchas gracias a ambos. Hemos conectado el pensamiento porque iba también a preguntar por la misma idea y quería preguntar a ambos por la reescritura, en esta idea de dónde queda el autor, de todas las influencias de las que ha hablado Juanjo, pues cómo concibís la reescritura actualmente en vuestras obras. Es un tema que da para todo un seminario en la reescritura. Hombre, está en la idea del palimpsesto, es clave, ¿no? Es descubrir las cosas. O sea, yo creo que precisamente Borges es una reescritura en sí mismo. O sea, todo lo que hace en realidad es reescritura, pero es incluso es reescritura en el sentido de hasta aquello que no escribe, ¿sabes? Es decir, eso me parece muy clave, porque al final quienes estamos ejerciendo las reescrituras de Borges somos nosotros, al precisamente entrar en el texto, ¿no? Todo aquello que nos está diciendo, todo aquello, esas capas, ¿no? Por mucho que creamos una teoría sobre la obra de Borges, eso es absurdo, es inútil, porque siempre va a haber más, ¿no? Y hasta lo que nosotros creamos, o sea, va a ser insuficiente siempre, ¿no? Y yo creo que la reescritura da cuenta de eso, de la insuficiencia, ¿no? de nuestras limitaciones también. De nuestras limitaciones, porque al final y al cabo un texto, o sea, la palabra no tiene sentido si no hablamos de la no palabra, ¿no? De aquello que no se dice. Entonces, como decía el Tao, ¿no? El Tao que no se puede nombrar, ¿no? El Tao eterno no se nombra, no tiene nombre. Bueno, no, pero que sí. Claro. Yo creo que ya, o sea, viendo lo que ha hecho Héctor Hernández, Montecinos, incluso otros autores, estamos un paso más allá de la escritura, porque, por ejemplo, no me ha dado tiempo a explicarlo porque me he enrollado demasiado, pero en fin, yo quería mostrar técnicas que ha usado Héctor Hernández Montecinos y dentro de esas técnicas están los códigos QR. Los códigos QR, el ejemplo que os había yo puesto, que como habéis visto, es como un cuadrado que tiene como un circulito así en una esquina y detrás, a la vuelta de la página, un código QR. Si tú lo escaneas, te lleva a una noticia del 2016 en la que, bueno, se cuenta que un chileno entró en un zoo de Santiago de Chile y que, absorbido por la creencia de que él era el sucesor de Jesucristo, pues se lanzó a una jaula de leones y casi muere, porque se pensaba que no le iban a atacar. Y eso es una noticia real. ¿Qué es lo que sucede? Que Héctor Hernández Montecinos lo que hace es darle una interpretación ficcional a eso. Él pone la casa de la transformación debajo de ese cuadradito y ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, cuidado, que el ser humano tiene esta posibilidad, ¿no?, de creerse Dios, de alguna manera acercarse a Dios, eso es finito. Claro, entonces ya aquí estamos en una reescritura que va un paso más allá. O sea, esto ya no es reescritura, es que literalmente se están usando textos que no han sido escritos por el autor y se le está dando una interpretación, por así decirlo, oblicua. Entonces eso ya es un paso más allá. En la segunda parte de la arquitectura de la mentalidad, que se llama Debajo de la lengua, que es la que va detrás o antes de O4, ahí sí que hay reescritura pura y dura. O
sea, hay un montón de poemas de muchos autores hispanoamericanos a lo largo de la historia y Héctor Hernández Montesinos lo reescribe. Entonces, es como un paso más allá, realmente, esto ya. Yo te quería preguntar, bueno, enhorabuena a los dos, porque la verdad es que... gracias. Que enhorabuena a los dos, porque me ha parecido pues que habéis tratado pues un tema que está ahora... quizás que está apuntando, ¿no?, a las tendencias del futuro. Entonces, por eso yo te quería preguntar, Diego, porque tú hablas de literatura proyectiva, ¿por qué no hablar de ciencia ficción? Porque en realidad todo lo que has comentado tiene que ver precisamente con la ciencia ficción, con hablar de un futuro incierto y también un futuro que puede ser apocalíptico, ¿no? Entonces tiene todos los ingredientes quizás más importantes. Además, Fernando Ángel ha estudiado también toda la teoría de la ciencia ficción, ¿no? Y por supuesto que está dentro del poshumanismo, que es algo que también me ha venido a mí a la cabeza. Entonces, bueno, pues se puede llamar esto ciencia ficción actual, nueva. Bueno, es lo que dice Fernando Ángel Moreno en su libro, no me acuerdo ahora mismo cómo se titula, que es su tesis doctoral, básicamente, es que la ciencia ficción se diferencia de la literatura prospectiva en que la ciencia ficción no tiene un fin crítico, por así decir, muy desarrollado. Simplemente es una divagación apocalíptica que se centra más sobre todo en el entretenimiento, en el ocio del lector. Y la literatura prospectiva es prospectiva, ¿por qué? Porque dentro de esa construcción propia de la ciencia ficción, pues hay un fin crítico bastante claro y bastante explícito. Entonces, esto es lo que dice. Yo, teóricamente, no he tratado la ciencia ficción, no tengo una teoría sobre eso, me he dedicado más a la teoría de la expresión poética de Busonio, como bien habéis sufrido todos los profesores alumnos que me conozcáis en clases. Pero bueno, es simplemente lo que dice. A lo mejor me he equivocado en la catalogación de la obra, puede ser. No lo sé. Sí, yo no era por criticar tu calificación, sino que me llamaba la atención, ¿no? Porque, bueno, mi concepto de la ciencia ficción creo que no tiene por qué ser. Yo creo que desde sus orígenes más bien tenía una intención crítica. Pero bueno, eso ya son conceptos que cada uno los... Sí, o sea, es lo que dice. Podría calificarse perfectamente también de ciencia ficción sin ningún problema. Muchas gracias. Hola, quería hacer un par de comentarios, uno para Diego y otro para José, muy breve. Empiezo con José. Muy interesante la perspectiva analítica de Borges a partir de la gnosis. Quería comentar que este tipo de trabajos son fecundos en cuanto a análisis y conclusiones. Lo único que quería apuntar es que podemos inferir de ello o concluir de este tipo de análisis una visión general de los autores como dependientes, ¿no?, de estas teorías. Es decir, Borges es gnóstico, ¿no?, o Borges es cabalista, o Borges es platónico, o Borges es nominalista, o X, ¿no? Y aunque tú no lo has dicho y pueda parecer obvio, creo que es importante señalar que Borges juega con las teorías, en el sentido de que realmente siempre está utilizándolas, como creo que también has apuntado, las está utilizando como virtualidad creativa. Y así lo hace con la cábala, y así lo hace con el platonismo. Entonces, el peligro, que no digo que sea tu caso, pero que sí lo he visto en nuestros trabajos, es que pues, lleguemos a deducir que Borges es el gnóstico. No, él mismo lo dijo muchas veces, ¿no?, que era más bien agnóstico, no que gnóstico. Pero es verdad
que es tremendamente fértil este tipo de aproximaciones. Me ha interesado mucho porque me gusta mucho el tema y creo que da muchísimo juego, en este caso en la forma circularia, como puede ser en un poema, como otros señalado, por ejemplo, en un poema sobre los sonetos, ajedrez, se ve muy claramente, etc. Era solamente ese comentario para ti. Y para Diego, luego si queréis responder rápidamente, los dos, para Diego quería comentarte que la pregunta que he lanzado al final, cuál es el futuro, a partir del libro de Héctor Hernández Montecinos, si es el anonimato. Me parece una pregunta muy interesante, pero creo que también sería interesante mirar hacia atrás y ver que el futuro no sé si es el anonimato, pero el pasado es el anonimato. O sea, que venimos realmente de la literatura anónima y que quizá ahí está la respuesta, ¿no? Sin toda esta aplicación, ¿no? Técnica, de medios técnicos, realmente el origen de la literatura es lo anónimo, y eso quizá no lo debemos olvidar nunca, porque tal vez estemos de algún modo condenados no sé si condenados es la palabra, pero dirigidos, ¿no? a regresar a esa cualidad del anónimo. Muchas gracias a los dos. Simplemente decir que estoy completamente de acuerdo contigo, y además está muy bien también la idea de Borges no es gnóstico, Borges es Borges simplemente, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente, yo siempre digo de manera un poco socarrona que Borges lo que hace son chistes teológicos en forma de literatura fantástica. Son chistes, o sea, muchas veces a veces el problema que tenemos es que pensamos que es muy solemne, ¿no? O sea, que es como una especie, y él mismo no lo veía, es decir, era un personaje que es muy cachondo, hacía bromas todo el rato, pero bromas teológicas, bromas inteligentes, ¿no? Y yo creo que también hay que verlo desde ese punto de vista. Yo, claro, en este caso, y además, evidentemente, no se puede, digamos, reducir a Borges solo a una mirada gnóstica. Por lo pronto, porque además ahí se ve más que nada porque podemos también hacer la lectura alquímica del cuento, podemos hacer la lectura cabalística del cuento, podemos hacer la lectura zoroastriana del cuento, podemos hacer una lectura cartesiana del cuento. O sea, en ese sentido, yo no concibo a Borges como una especie digamos, en un sentido unilateral, que sería muy reduccionista y muy pobre, ¿no? Y básicamente eso. Por ahí atrás. Sí. Bueno, era Vicente, ¿no? Cervera, ¿te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. Olmos grises. Vaya tiempo, cómo no hablamos. Bueno, o sea, lo que no he mencionado, pero se me ha olvidado que en esa conversación que tuve yo con él, precisamente también mencionaba la literatura medieval, como un ejemplo de anonimato. Entonces, sí, o sea, a mí me gusta pensar en la literatura como algo anónimo, ¿no? Tiene ese aura, ¿no? De la literatura como algo de todos, no algo de un propio autor que imprime ahí su nombre para la historia. A mí eso me parece algo que ahora pues está explotando mucho desde la mercadotecnia actual, en que más que la obra, el protagonista es el autor, no la obra que ha hecho. Y eso es algo a criticar, evidentemente, desde mi punto de vista. Pero sí, él mencionaba también la literatura medieval y la literatura arcaica como algo anónimo, ¿no? Todos esos cantos homéricos, etc. Yo creo que ahora mismo es imposible el anonimato de la literatura, y dentro de un medio largo plazo también. Para que fuese otra vez la literatura anónima, tendría que cambiar el sistema político, económico y social, desde mi punto de vista. Tendría que volverse algo, pues, algo en lo que el dinero no interviniese de una manera tan decisiva. Pero bueno, muchas veces yo acostumbro a fantasear con sueños que no se van a cumplir, y esto quizá sea uno de ellos. Gracias. ¿Por ahí atrás? Creo que podéis decir. Bueno,
Primero, me ha gustado mucho la ponencia de los dos. Con respecto a lo de la ciencia ficción, me parece que hay un poco de solución en generar términos últimamente, así como esto de la literatura prospectiva. Un poco esto, primero comentario, negar que la ciencia ficción tiene parte crítica, es negar la ciencia ficción en sí misma. O sea, Isaac Asimov simplemente con el que surge la ciencia ficción que conocemos, es la persona más crítica del mundo con el mundo. Y mi otra pregunta va por lo del autor. Creo que estas literaturas tienen cosas bien interesantes, pero a veces rebuscan mucho en sus conceptos. Y otra vez la cuestión del concepto. Esta cosa que decías de que el autor no piensa que no va a haber autoría en el futuro, no sé si lo hacen un poco incluso para llamar la atención, porque de inicio ya están poniendo su nombre en un libro y en una segunda instancia está aludiendo al recurso de la arqueología para rescatar autores y a su vez está utilizando registros físicos y digitales como son los códigos alfanuméricos y los códigos binarios, que son registros muy difíciles de borrar porque están en muchísimas fuentes. El decir que cree en eso, él mismo se está contradiciendo. No sé qué opinas respecto de esto. Pues opino, básicamente haciendo una analogía un poco popular quizá, ¿no? El comunista que tiene un iPhone. O sea, opino básicamente lo mismo. Yo no quito la posibilidad de que un comunista tenga un iPhone, pero evidentemente Héctor Hernández Montesinos como autor real, material y físico está absolutamente influenciado y está absolutamente inscrito en un contexto histórico, social, económico, político, etc. Y ahí nadie puede escapar, porque esto es el mundo real, esto es la realidad material, y ahí nadie puede escapar. ¿Podría haber cogido reborrado el nombre de su libro? No lo sé si lo hubiesen dejado en la editorial, o quizá él tampoco hubiese querido. Pero, de nuevo, comento lo mismo que a Vicente, pienso que este deseo es más que nada pues una ensoñación absolutamente pues, imposible en los momentos actuales, y que no se puede realizar de ninguna de las maneras, porque es imposible. Dependemos de un contexto y ya está, o sea, no hay más. A lo mejor puede haber un anonimato futuro perfectamente, pero tendrá que desarrollarse la sociedad por otros derroteros en los que ahora no se desarrolla. Con respecto a lo de la ciencia ficción, yo, como ya digo, no soy un experto en estos términos. Yo me he dedicado más que nada a la astronomía metafórica de Carlos Rousseau, la teoría de la persona y todo eso. Es probable que si conocéis más de la ciencia ficción me podéis corregir y animo a que lo hagáis para perfeccionar el trabajo, pero si fuese ciencia ficción, que seguramente lo sea también, la delegación autorial dentro del marco ficcional también queda borrado. Porque claro, si dentro de la ficción, el autor de eso no es Héctor Hernández Montesinos, sino que es ese conjunto, etcétera, de autores, que lo que sucede que detrás de ese, o en la realidad sí que es él, pero dentro del marco ficcional no es él. Entonces, bueno, creo que más o menos. Gracias. Para un poco de biofísica. A ver, si me oís, me interesa, la enhorabuena, me ha encantado, porque además el tema vuestro está muy cercano de mi tesis y me ha encantado, eso es lo primero. Y además son dos puntos de vista que convergen, pero a la vez tienen personalidad propia y eso también me encanta. Mi pregunta sería para los dos, pero quizás seguramente Diego no sé si lo habrá trabajado más, y es si has encontrado diferencias entre el concepto de trascendencia y el de transfinito.
Me interesarían 100.000 preguntas más sobre la autoría, muchas cosas que habéis dicho, pero por no, ¿sabes? Por no monopolizar, eso en concreto me interesa mucho. Una diferencia, por ejemplo, es que el término trascendencia está mucho más indefinido desde el punto de vista filosófico que el término transfinito. Trascendencia es ir más allá de uno mismo. Pero claro, eso es muy general, ¿no? Es una generalidad absoluta. El transfinito es un término más definido porque Juan María García Vaca pues, define de una manera más precisa que este término se asocia sobre todo a los avances científicos y técnicos de la humanidad, que de alguna manera conllevan a que haya también avances o evoluciones culturales, mentales, religiosas, filosóficas, etc. Entonces, es una terminología de una manera mucho más definida desde el punto de vista filosófico. Hablar de lo trascendente y por ahí, pues, es como hablar de patatas fritas con, no sé. En mi caso, o sea, no sé si puedo contestar en plenitud toda la pregunta porque yo no conozco tanto los alcances, ¿no?, del concepto de transfinito como si lo hace Diego, pero habiendo escuchado la ponencia de mi compañero, yo lo que sí que veo es que habría que hacer quizá una diferenciación entre transfinito como un concepto filosófico y trascendencia como un concepto metafísico. ¿Vale? Porque la metafísica, según yo la entiendo, no es estrictamente, filosofía. En todo caso, la filosofía bebe de la metafísica, ¿no? Y otra cosa que yo haría de diferencia, en todo caso, sería que, y además escuchando lo que has dicho, transfinito sería en todo caso, habría que verlo en un plano horizontal, mientras que la trascendencia, como dice el mismo nombre, ascender, sería un plano vertical. Y también, bueno, yo añado una cosa, que quizás puede aclarar un poco esa diferenciación entre trascendencia y transfinito. Yo no sé si has leído o has profundizado en los orígenes de la reflexión de García Vaca sobre transfinito. Está en Cantor. O sea, la genealogía del término transfinito es una genealogía científica y que deriva de la teoría de conjuntos. Entonces, o sea, son dos términos que pueden converger, pero el origen es muy diferente. Eso quería decir. No sé si hay alguna pregunta más por ahí y tenemos tiempo. ¿Sí? Yo quería primero mencionar una cuestión cuando se ha dicho que Borges es cabalista, bueno, claro, estamos confundiendo lo exotérico con lo esotérico. Uno puede ser cristiano o puede ser musulmán, porque eso es una confesionalidad, pero uno no puede ser cabalista o no puede ser gnóstico porque eso no es una confesionalidad. Eso es un tipo de saber que es mucho más profundo que sencillamente adscribirse a una serie de rituales cotidianos de domingo. Eso por un lado. Luego quería hacerle una pregunta a Juanjo, que es sobre, precisamente como se ha estado tratando el tema de la ciencia ficción. Claro, el gnosticismo es la parte profunda de las religiones monoteístas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Es el trasfondo que es común a ellas y que es en el que penetra el verdadero iniciado, ¿no? Entonces, claro, eso es anterior a las grandes religiones y también es posterior a ellas. Entonces, precisamente, quería preguntarte por, bueno, si Hans Blumenberg, entre otros, dicen que la modernidad es gnóstica, nosotros ya estamos un paso más allá, cómo el gnosticismo después genera una tecnosis, es decir, cómo se imbrica dentro del mundo tecnológico, del transhumanismo, etc., ¿no? Porque el transhumanismo, que es una nueva religión y que pronto nos anunciará el Vaticano con la aparición de los pequeños extraterrestres grises, pues cómo se relaciona con la tecnología. Gracias. A ver, tampoco creo que vaya a responder a toda esa pregunta. Evidentemente, estoy además mencionado el libro de Davis precisamente, ¿no? A ver, yo veo que el futuro también, que tienen, o sea, sobre todo teniendo en cuenta la ciencia ficción,
hay un cuento de Borges que precisamente es Don Paro y que ahí incide en eso, que además también tiene un trasfondo gnóstico, ¿no? O sea, no voy a contestar más que esto porque si no nos vamos a extender demasiado, ¿no? Creo que podemos dar por concluida esta mesa que ha sido desde mi punto de vista preciosa. Os doy las gracias a los dos.